medio de escritorios que defendieron nuestros derechos. No fue por medio de escritorios que defendieron nuestros derechos. Debemos salve a nuestros caciques y gloria a Taita Lorenzo. Debemos salve a nuestros caciques y gloria a Taita Lorenzo. Por medio de nuestros constituyentes es un triunfo y marcha adelante. Por medio de nuestros constituyentes es un triunfo y marcha adelante. De frente la voz común. ¿Tu nombre y hace cuánto pues viene comandando en las luchas del pueblo boliviano? Mi nombre es Luciano Tombé Medina, fundador de una cooperativa de agrícola de Zumbico, y después de esa fundación, luchador para ampliar el resguardo. Principié en el año de 1957. Luchar por defender nuestros derechos, que es el resguardo por la madre tierra. Y eso es, hasta ahora yo estoy en estos encuentros, me invitan por ser luchador o ser capacitado de lucha yo desde ese tiempo. ¿Cómo eran las luchas en ese tiempo, mayor? En ese tiempo pues la lucha principiamos por el atropello del mismo gobierno, y fue que amenazaron a los indígenas en el año 57, tuvo la violencia muy berrionda, y de allí principiamos a luchar y a recuperar nuestros derechos, nuestro territorio, es decir, y el resguardo. Y así estoy hasta ahora en este momento trabajando, luchando, es por mi pensamiento, defender nuestro territorio y la autonomía. Para usted, mayor, ¿qué significa la autonomía? Autonomía significa tener en común los cabildos respetando uno al otro. Y eso es la autonomía que nos entiendo yo, porque anteriormente las autoridades indígenas como cabildo fue organizado por nosotros, por mi persona, y así hablando de autonomía y respetando los derechos uno al otro. ¿Y cómo fue el primer cabildo que organizaron? ¿Cómo se llamó? Primer cabildo que organizaron ese fue desde que vino cacique Juan Tama en el año de 1701, que vino el cacique Juan Tama. Después de eso han encontrado con Libertador Simón Bolívar y sacaron un decreto ley 89 en el año de 1820. Y eso es la que ahora luchamos, porque dijo el Libertador Simón Bolívar, devuelva las tierras a los naturales. Y así hasta ahora estamos en eso. ¿Y el primer cabildo que usted fundó cuál fue? Eso, nosotros no hemos fundado cabildo, sino fue el cacique Juan Tama y con el Libertador Simón Bolívar. Por eso se decretaron una ley 89, aprobado por Libertador Simón Bolívar. ¿Y dónde ha vivido usted toda la vida? Yo estoy viviendo, actualmente, yo soy fundador de la cooperativa y permanezco allá. Fundamos la cooperativa es con el fin de recuperar nuestro territorio que llama Zumbico. Y ese Zumbico ahora nosotros no hemos pagado ni un peso al gobierno, no hemos pedido ayuda, sino por el título de Juan Tama. Ganamos la lucha y allí dice, la legislación dice que es un resguardo, entre el resguardo
y han dejado el nombre en la vereda de Zumbico, fue el nombre Cacique Juan Tama, dejó ese nombre de Zumbico. En ese nombre estamos todavía nosotros, porque tenemos que defender el nombre que dejó el cacique Juan Tama con el libertador Simón Bolívar. En eso principié la lucha en ese tiempo, el cabildo en ese tiempo fue aprobado el libertador Simón Bolívar en el año de 1820. ¿Y cuál es la historia de la cooperativa mayor? La historia de cooperativa fue fundada por recuperar nuestro territorio, porque nosotros vivíamos muy atropellados del gobierno, porque nos tocaba pagar arrendo, cada año iban subiendo el arrendo, y también el municipio cobraba impuestos sin tener ningún papel de compra de tierra, y es un atropello. Y también otro ya que es la Iglesia Católica cobrando un diezmo, es decir, que cobrando diezmos y primicia. Y compraban ese diezmo, unos se andaban cobrando todo lo que producía en Zumbico, no solamente en Zumbico, en todo el resguardo de Jambaló. Así andaban jodiendo allí, de allí nos tocaba pagar todo eso y catastro al municipio, sin tener ningún papel de título. Pero nosotros teníamos título original, es decir, título de 5 pueblos que dejó Cacique Juan Tama, y eso ando cargando aquí ahora, y con eso ganamos la lucha. Nosotros no pagamos ni un peso donde estábamos pagando el arrendamiento, porque nosotros, los abuelos habían pagado hasta el año 30, de 1930 pagaron, y entonces nosotros con esos pagos de arrendo ya habíamos pagado, comprado la finca de Zumbico. Por ese lado el Instituto Colombiano Reforma Agraria Incora, por medio de abogados, ayudaron, entonces nosotros no pagamos ni un peso. Y desde allí tuvimos 10 años y ya quietos, nosotros adjudicamos al cabildo, llamamos al gobernador, todo eso, y acompañaron mucha gente para la adjudicación de Zumbico. Por la lucha que teníamos, acompañaron mucho. Y allí adjudicamos totalmente, salió una resolución 01 de 1973. Se adjudicó, y ahora con esa resolución aprobada por la alcaldía municipal, por un alcalde que era a favor de nosotros, sacó el decreto. Con eso vivimos, ahora no pagamos ni contribuciones a nadie, sino estamos totalmente libres de impuestos. Así, para eso era la lucha organizada la cooperativa, porque el decreto que mandaron a organizar la cooperativa fue doctor Hernández de Alba, fue el ministro de Agricultura en Bogotá, estuvimos en Bogotá solucionando esos problemas de Zumbico, y él nos ayudó y ayudó a organizar cooperativa. En eso es que estamos ahora libremente, allá no pagamos ningún impuesto ni contribuciones a nadie. Eso fue la lucha de nosotros. Después de 10 años invitaron los vecinos, todos ustedes, porque es que están quietos, no colaboran aún. Entonces yo era único que luchaba por eso. Había otros mayores, pero ellos no interesaban esa lucha. Yo ayudé, salí a recuperar y me nombraron de gobernador en el año de 1977 y amplié todo el resguardo de Jambaló, dialogando con los terratenientes amigablemente. Y así el Instituto Colombiano Reforma Agraria nos colaboró mucho por medio de abogados, y el cura párroco que fue
que fue que asesinaron el cura párroco, que él era de Pueblo Nuevo, un cura indígena. ¿Ulcue? Apoyaba mucho. ¿Ulcue? Sí, sí, estuvo acompañándome a mí, vino a dialogar, a hablar conmigo por la lucha que tenía yo. Y con él me apoyó cuando yo estaba de gobernador. Me llevaba en carrito de él donde andaba yo, iba a encontrar donde andaba yo. Y así le dieron envidia a él y por causa de esa lucha lo asesinaron. Por eso nosotros hoy en día estamos tratando sobre esos asesinatos, todo eso que hicieron hasta con cura. Ese asesinato fue en Santander y todo eso es lo que reclamamos ahora nosotros. ¿Y cómo era ser gobernador en esa época, mayor? Gobernador anteriormente, antes de estar yo, eso era un servidor del juzgado o de alcaldía. En ese tiempo en la alcaldía trabajaba a favor del gobierno y con los de terratenientes. Y así, entonces, por esa causa, cuando me tocó a mí el gobernador, se cambió totalmente. Y ahora organizamos esos cabildos que andaban sirviendo a los funcionarios del gobierno, se cambió totalmente allí donde seguimos con la autonomía. Pero hoy en día, ¿qué es lo que están haciendo los más avispados, más estudiados? Se acabó la autonomía ahora en este año. ¿Y por qué se acabó? ¿Cómo era la autonomía antes cuando usted fue gobernador? ¿Cómo era la autonomía? La autonomía en ese tiempo era mucho respetarse, amar, unión con los demás vecinos, con los demás resguardos, con los demás vecinos de las veredas, todos respetuosamente. Esa es la autonomía. La cultura indígena era con esta ruana, hasta yo todavía ando con esto. Y las mujeres, todo tejiendo, toda clase de tejidos que hacían, y los hombres la misma cosa. Y así mismo trabajamos, nosotros no pedíamos al gobierno, sino trabajo de uno. Sembramos arracacha, maíz, papa, yuca, todo lo que producía en Zumbico. Así vivíamos tranquilamente. Y hacíamos una reunión de cabildos y eso la comunidad aportaba, todos revueltos. Nosotros no andábamos pidiendo al gobierno que comprando arroz, todo lo que es la comida de los blancos, perdón. ¿Qué comían en esa época? Esa época pues nosotros sembrábamos maíz y puro mote preparamos, como si hay yuca, revolvíamos yuca, y si hay papa, con papa. Así, ¿no? El cultivo era de nosotros y esa era la autonomía. Eso es un marcha adelante, de frente la voz comunica, da paso firme o mejor que